isla, con Débora Peredo. ¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Continuamos en el programa de hoy con la ruta por todos los municipios de Gran Canaria y como no podía ser de otra manera, pues hoy tenemos a otro alcalde. Si quieren saber de quién se trata antes de comenzar la entrevista, vamos a conocer su perfil. Nos acercamos al municipio de Arucas con su alcalde Ángel Víctor Torres. Un hombre con fuertes raíces socialistas, influenciado por antepasados comprometidos con la política. Torres nos pondrá al día de la situación del municipio y del crecimiento que ha experimentado en los últimos meses. Bienvenido Ángel, bienvenido alcalde. Pues así es, hoy nos acompaña Ángel Víctor Torres, alcalde del municipio de Arucas. Muchísimas gracias por estar aquí. Sabemos que tiene una apretada agenda, como todos los alcaldes de Gran Canaria. Entonces, para nosotros pues es un honor que nos acompañe en el programa de hoy, poder conocer más de cerca al municipio de Arucas. Yo se los agradezco porque también es un honor para mí poder estar aquí en este plató y un poco trasladar también las cosas que hacemos en el municipio norteño de Arucas, ¿no? Bueno, señor alcalde, tiene usted una dilatada carrera como político, hace muchos años que la ejerce y que sabemos que con mucha pasión. ¿Desde cuándo viene ese interés por la política? ¿Cuándo nace en usted ese gusanillo? De chico porque yo me crié con mis abuelos. Mis padres, por razones de trabajo básicamente, mi padre es, y aunque ya está jubilado sigue siendo camarero, pues muchas noches, muchas tardes las vivía con mis abuelos y mi abuelo materno, ya fallecido, murió en el año 91, Florencio, papá Florencio, fue un hombre de la República, un hombre que sufrió cautiverio, persecución, presidio, por un acto que nunca hizo, o sea, fue condenado por el franquismo por ser republicano socialista. Y bueno, yo hablaba bastante con él, me enseñó muchísimos valores como ser humano. El primero, la honradez, era un hombre tremendamente honesto, serio, taciturno un poco, le gustaba hablar lo justo, pero un hombre tremendamente implicado con las causas de los más desfavorecidos. Y yo creo que ahí pues se germinó mi compromiso social, ¿no? Ya luego, con el paso de los años, hubo un momento en el que se me pidió dar un paso dentro de mi formación política y consideré que había llegado el momento. No era el mejor momento para nuestro partido, ni mucho menos, porque en Arucas gobernaba un partido nacionalista con bastante implicación social y fortaleza municipal, y de hecho la primera vez que me presenté a unas elecciones, que iba en el número 3, pues no conseguimos un buen resultado. Pero bueno, empezamos a trabajar de ahí luego a los 4 años. Imagino que en esa infancia que nos está contando fue cuando aprendió, ¿no?, a sentarse, a escuchar a la gente, a saber atender, conocer y demás, porque es ese acercamiento, ¿no?, a las personas, que es tan importante para un político y para un alcalde sobre todo. Fue lo que aprendí en mi casa. Yo soy de un barrio que se llama La Goleta, que está en la zona cercana al casco de Arucas. De ahí salieron la mayoría de los labrantes que luego hicieron, entre otras, la iglesia de Arucas. Gente muy humilde. Fue un barrio que se fue construyendo en los años 40 y 50 al albur de una montaña y, repito, la mayoría trabajaban en la extracción de piedra azul de Arucas, y ahí aprendí muchas cosas. Primero, que la sociedad se realiza ayudando a los demás, que también te ayudan a ti, gente, como digo, de un nivel básico en cuanto a trabajadores. Aprendí lo importante que es la solidaridad y el compromiso ideológico. Ese barrio de siempre ha sido un barrio muy ligado al proletario, y me crié con gente mayor. A mí me decían que era un niño viejo, o un viejo que aún era niño cuando era muy pequeño, pero a mí me encantaba hablar con mis abuelos, con los amigos de mis abuelos. ¿De ese ambiente cree usted que nació ese sentimiento socialista? Sí, sin duda. Mi abuelo y todos sus hermanos estuvieron en la cárcel. Curiosamente fueron condenados por volar un puente que nunca se voló. Así quiso que en aquel momento la dictadura trasladara a la cárcel a gente joven que tenía un compromiso social. Un hermano de mis abuelos era policía local de Arucas, perdió la condición de funcionario por ser republicano y socialista, ¿no? Todos ellos, repito, estuvieron en la cárcel. A mí me encantaba escucharles, ver cómo habían dado gran parte de su vida. Yo recuerdo que mi abuelo me contaba cómo mi abuela, era su novia, iba a verlo a Lazareto. Ahí hay una foto de la memoria histórica donde aparecen todos esos presos políticos que lo único que hicieron fue defender un orden legítimo, que era la democracia, frente a un orden establecido a través de la fuerza, como fue la dictadura.
y me enseñaron, entre otras cosas, que por ejemplo nada hay mejor que la democracia. Yo recuerdo, ellos me contaban escenas escabrosas que vivieron en carne y hueso, desde, como digo, el presidio a los trabajos forzados, a la tortura. Y todos me decían, empezando por mi abuelo, que no hay nada mejor que la democracia porque uno puede defenderse utilizando la palabra y ganar o perder utilizando la palabra y no la violencia. Mi abuelo, por ejemplo, fue condenado también porque él repartía una revista, Mundo Obrero, de aquellos años. Y gente de familia muy implicada, por lo que muy implicada. Y como él, cuando se produjo el 18 de julio el alzamiento militar, pues escondió el dinero que había recaudado de la revista para no entregárselo al fascismo de Arucas, pues eso le correspondió entonces la dictadura con 2 años y pico de cárcel. Bueno, con esas raíces tan fuertes de lucha, de socialismo, usted decide dar el salto a la primera línea y bueno, como político sin duda pues ha tenido, como decíamos, una carrera importante y es ahora alcalde de Arucas. ¿En qué momento sucedió eso? Bueno, pues yo entré, como digo, en la política de manera más directa en el año 99. Me pidió la organización que estuviese en aquellas listas y por tanto digo que cuando yo llego al PSOE en Arucas era el momento más difícil del PSOE. De hecho había un partido muy fuerte en Arucas que era Coalición Canaria, tenía mayoría absoluta el entonces alcalde Froilán Rodríguez y decido dar el paso sabiendo que no era un paso para ganar. No llegué en el momento de mayor felicidad desde el punto de vista electoral, pero creí que era la ocasión oportuna. Yo era profesor y soy profesor del Instituto de Secundaria Domingo Rivero de Arucas, de decir que daba un paso más allá y aparcaba, yo pensaba que era un tiempo más corto, la literatura, la docencia, para trabajar por un proyecto socialista en el municipio de Arucas. Y 4 años después, pues me convierto en alcalde. O sea, recuerdo también esa imagen, ¿no? El día de las elecciones, como mi madre, o sea, la hija de mi abuelo, también una mujer comprometida, sencilla, una mujer que le costó estudiar. Ella murió y nunca escribió bien mi nombre porque no pudo ir al colegio. Eran 5 hermanos, 4 hembras y un varón, y solo el varón pudo estudiar en aquellos años. Ya luego sí lo hizo la hermana más pequeña, pero ella tenía que mantener a las otras, tenía que ayudar a la madre. Pues aquel día me decía, se puso nerviosa y lloraba porque decía que eso era algo muy grande, ¿no? Y yo le dije, tranquilo que vamos a intentar hacerlo bien. Por lo menos no te vas a tener que ruborizar porque vas a tener un hijo que va a ser un alcalde honrado, honesto. Me podré equivocar, me he equivocado, seguro, pero haré lo mejor que pueda el cometido para el que en estos momentos me presento, ¿no? Y bueno, fui 4 años alcalde y creo que se hicieron muchas cosas y que ahí quedó. En el año 2007, 4 años después de ser alcalde, la mayoría de la ciudadanía quería que el alcalde de Arucas fuera del PSOE porque ganamos las elecciones y ahí estuvo el refrendo social, ¿no? Bueno, una historia muy bonita la que ha compartido con nosotros. La verdad que me emociona, ¿no? Como pues el sufrimiento de una familia, ¿no? Para defender, ¿no? Unas siglas, para estar ahí y que desde luego, bueno, tiene que ser también un orgullo después de tanta lucha y de tanto esfuerzo que consiguiera, ¿no? Al fin, pues ser el alcalde de Arucas, ser la máxima representación del municipio, y me imagino que no se arrepentirá de esa decisión de aparcar a un lado para dedicarse a la política, ¿no? No, la lástima fue que mis abuelos no lo pudieron ver, murieron antes, pero si mi abuelo estuviese aquí, saber que un nieto suyo se convirtió en alcalde, por supuesto en el PSOE, que seguro que lo sabe, seguro que lo sabe. Pues, de donde esté, que era un hombre muy crítico con todo, pero un tío de los pies a la cabeza, pues estaría muy, muy orgulloso, ¿no? Ellos luchaban a cambio de nada. Mi abuelo, repito, él sí podía leer, pudo formarse. Uno de sus placeres era cuando llegaba de las tierras encender un pequeño bombillo que tenía allí de 125, eran los bombillos de entonces, y hojear el periódico. Se pegaba horas leyendo el periódico todos los días, ¿no? Y luego discutía con respeto, ¿no? Que era lo que también apreciaba, el respetar a las demás personas y sobre todo a otras opiniones, ¿no? Pero le gustaba hablar poco de los años que estuvo en la cárcel. Yo creo que esa etapa de su vida lo pasó bastante mal. Son épocas difíciles de recordar, sobre todo, ¿no? Claro, porque además yo incluso tengo un volumen escrito donde lo definían a esos hermanos como especialmente peligrosos. Un jornalero, que es lo que era él, un policía local, que era su hermano, un trabajador de la piedra, que era su otro hermano, gente tranquila, humilde, que no tenía capacidad de cambiar el mundo a través de una formación alta o de implicar con la palabra a otras personas, sino que lo hacían con el trabajo diario, ¿no? Y humilde, ¿no? Y aquello sí quedó un sedimento de tristeza, ¿no?
Yo cuando tenía 6 años, pues tuve una experiencia también, 6 años o 9 años, una experiencia importante que fue que murió Franco, ¿no? Pero Franco murió un día después de morir mi otro abuelo. Se murió mi abuelo y al día siguiente murió Franco. Y claro, yo era un niño de 9 años y entonces me asombré que mi abuelo materno, Florencio, el que estuvo en la cárcel, se alegrara en mi casa ante la muerte del dictador y con su hijo Floro hiciera una pequeña fiesta, ¿no? Y el niño de 9 años decía, ¿cómo es posible que un abuelo mío haga una fiesta que se me acaba de morir el otro abuelo, ¿no? Ahora, la fiesta no era por la muerte de mi abuelo Manuel. De su otro abuelo, sino... Claro, era porque después de tantos años había acabado la dictadura en España, ¿no? Eso él creía y por suerte así fue. Porque en aquellos momentos todo era muy confuso. Muy confuso, sí. No sabía cómo iba a caminar el país, si iba a haber paz, si se iba a mantener la dictadura, que fue lo que intentó algunos después de la muerte del dictador, pero sí que se dio un paso histórico que fue la posibilidad de poder estar yo hoy aquí, hablar de lo que queramos y no tener que tener la persecución fuera de aquí, porque a lo mejor digo cosas que políticamente no son correctas, ¿no? Bueno, pues con esa libertad de la que gozamos, me gustaría hablar de esta última legislatura, ¿no? ¿Cómo vivió usted pues esa campaña, esas elecciones, cuando, bueno, pues sale alcalde otra vez? Y ¿cómo vivió esos días, eso en 2011, ¿no? Las pasadas elecciones municipales. Hombre, yo tenía ilusión porque fui alcalde con 33 años. O sea, entré en política con 33 años, ahí estuve 4 años, luego fui alcalde con 37, perdón. Y mucha gente me decía, has llegado joven, solo con 4 años de experiencia. Salía un alcalde de 16 años en política, llevaba apenas 4, con un equipo joven, con un pacto difícil. Y después de 4 años muchos decían, te mereces una segunda oportunidad de volver a ser alcalde, ¿no? Llegó ahora en el 2011, entonces llego con una experiencia, la toma de decisiones ya es distinta, creo que eso es bueno, por lo menos yo estoy más contento en esta segunda etapa que en la primera, creo que las cosas las estamos haciendo con más raciocinio, la ciudadanía yo creo que también lo percibe, podemos responder ante las cosas que ocurren de manera imprevista con mayor tranquilidad y esta segunda oportunidad, que también la veo como una oportunidad que debe ser un camino hacia cambiar e ir a otros sitios, pues la estoy recibiendo con una tremenda responsabilidad. Cuando empezamos en este mandato recibíamos unos ayuntamientos con una crisis tremenda económica, ¿no? Que además llevó consigo recortes, un techo de gasto, una obligación de cumplir con el presupuesto. Y lo primero que nosotros hicimos en Aruca fue preservar nuestra plantilla, es decir, ante un camino desenfrenado de pérdida de puestos de trabajo, que España pasó de 3 millones a 6 millones en nada, había que preservar esos trabajadores municipales y lo hemos conseguido. O sea, ni uno de los trabajadores ha perdido su puesto de trabajo, se mantiene la plantilla. Hemos reducido el capítulo de gastos con muchísima imaginación, por ejemplo, reduciendo todos los alquileres, haciendo que las dependencias municipales sean precisamente municipales. Y hoy tenemos un municipio saneado, con buenos números, con la plantilla, con servicios sociales diversos que son fundamentales, desde violencia, luchar contra la violencia contra la mujer, al centro de atención comarcal, al drogodependiente, y creo que eso es un trabajo que hay que estar contento. Tenemos unas escuelas artísticas municipales magníficas que cada año reciben. Sí, es verdad que las escuelas municipales de Aruca pues son bastante nombradas, ¿no? Siempre tienen mucha actividad. En el año 2003, después de hacerse un gran trabajo, tuvimos un problema muy gordo y es que estaba en manos de una empresa privada y había dificultades porque los profesores no cobraban, se perdían alumnos, había habido un traslado de lugar y recuperamos, municipalizamos las escuelas de música. Y hoy tenemos otra vez más de 1000 alumnos. Y los padres y las madres implicados en la formación de sus hijos, que reciben desde clases de folclore a clases de piano, a teatro, a danza, así, múltiples actividades que cada año las vemos cuando llegan las fiestas de San Juan, por ejemplo, llegan las fiestas de Navidad y muestran sus actuaciones durante un año. Y eso se consiguió. Bueno, yo quisiera preguntarle, quizás antes de meternos de lleno en el estado que está el municipio, en esas elecciones de 2011, tuvo que hacer algunos pactos para poder gobernar. ¿Cómo fueron? ¿Cómo se llevaron a cabo esos pactos? Hombre, lo primero es que el acuerdo de gobierno del 2011 se basa en 3 personas que eran los líderes de los 3 partidos que nos conocemos hace 30 años. Si yo conozco a Juan Francisco Padrón, que es el líder de Coalición Canaria, muchísimo antes de yo ser concejal. Jugábamos a la pelota juntos, en el mismo equipo, ¿no?
Es curioso, en ese equipo había 3 concejales, ¿no? 2 del Grupo Socialista y 1 de Coalición Canaria. Y ahora han llegado hasta donde están, ¿no? Y 2, o sea, Juan Francisco y Manuel Rodríguez, primos hermanos, ¿no? Del mismo distrito que es Cardones. O sea, yo lo conocía de antes, lo conozco ahora y lo voy a seguir conociendo, apreciando y siendo mi amigo cuando deje la política. Como una persona, indudablemente él está en un partido político y defiende sus conceptos y nosotros los nuestros, que no siempre son los mismos, pero compartimos, como digo, una relación personal desde hace años, y también con Marisol Collado, con quien coincidí en el año 91 en el instituto en el que los dos somos profesores. Ella ha sido directora, lo es ahora de nuevo. Yo he sido pues, vicedirector, he estado también ayudando en secretaría y estamos en el mismo claustro, por lo tanto nos conocemos. A partir de ahí se consiguió un acuerdo de personas que en la vida normal pues somos personas progresistas en nuestras actuaciones, somos personas de izquierda los 3, y aunque lógicamente en esos 15 días no era fácil, porque todo el mundo quería tener la alcaldía, pues al final yo creo que hubo raciocinio de que el grupo que tuviese más concejales, que éramos nosotros, tuviese la alcaldía y que hubiese un equilibrio en ese gobierno. Y yo 3 años y pico después, prácticamente 3 años ya, pues yo estoy muy contento, yo creo que ellos también. Ha habido dificultades, lógicamente, pero creo que Arucas en los medios está como un municipio estable. No salimos en los medios por peleas entre nosotros, ni cosas de niños pequeños. Podemos tener, repito, algún punto de vista distinto sobre algunos temas, pero hay estabilidad política que se refleja en la estabilidad económica y en la estabilidad en la gestión. Y creo que eso es lo que necesitaba Arucas. Arucas ha estado en 2 mandatos seguidos con problemas de gobierno. A los 2 años se rompía un gobierno, se rompía un pacto, y ahora hemos conseguido mantener un gobierno, y yo sé que esto los ciudadanos lo van a premiar. Yo no digo que me lo premien a mí o a los grupos políticos que gobiernan, ¿no? Lo van a premiar porque creo que cuando hay mayor problema en la vida normal y menos trabajo y menos recursos económicos y más miseria, la gente lo que quiere es que los políticos se pongan de acuerdo. Hombre, la verdad que es difícil mantener un pacto, bueno, de 3 personas con ideas políticas, como dice, a veces coinciden, a veces no se puede estar de acuerdo en todo, pero bueno, es una situación difícil de mantener, y más está la prueba de que muchos municipios pues han roto esos pactos de 2011 y, como usted dice, pues salen quizás en los medios de comunicación y demás por esas peleas, esos enfrentamientos. Cuando hemos tenido diferencias las hemos cerrado en una mesa y con las horas que sean necesarias, y lo vamos a seguir haciendo hasta el final del mandato. Es decir, yo tengo absolutamente claro que Arucas quiere una estabilidad, yo lo tengo clarísimo, que eso la gente lo va a agradecer, y que lo que quiere es que saquemos proyectos en común y que discutamos todo lo que sea necesario. Creo que no podemos convertirnos en un municipio que cada 2 años cambie un alcalde, y que la ambición, que es legítima de todo el mundo por conseguir ser concejal, tener la alcaldía, siendo legítima, tiene que estar al margen de lo que es una gobernabilidad. Yo creo que lo han entendido perfectamente los socios de gobierno, y yo cuando abandone la alcaldía se los agradeceré en el salón de pleno, como también las aportaciones positivas que hayan hecho desde la oposición, y me pondré a su disposición. Porque la persona que está en política no lo está en el plenario, lo está en el día a día, en el apoyo a quien gobierna, a quien no gobierna, diciéndole que aporte cosas positivas para la ciudadanía, no que boicotee constantemente las acciones, porque al final vamos a seguir viéndonos en el mismo pueblo y compartiendo nuestras vidas, ¿no? Con nuestra familia. Y que bueno, tienen un objetivo común, al fin y al cabo, que es un municipio. Lo que pasa es que eso hay que demostrarlo. Es decir, nosotros muchas veces nos llenamos la boca diciendo que estamos en política para defender el interés común, que el interés general es lo importante y tal, y luego resulta que después... Y luego que no es así, ¿no? Claro, que si tú no se demuestra. Boicoteas todas las acciones que hace un gobierno, si tú en el día a día frenas acciones buenas para la ciudadanía, tienes dificultades incluso para poder explicarlas, actúa distinto de lo que dice, no te creen. Tienes que actuar acorde a lo que tú dices, que es donde tienes la credibilidad, ¿no? Bueno, señor alcalde, y bueno, una vez hablábamos antes de unas pinceladas respecto a la economía. A mí me gustaría hacer quizá una profundización en el tema y saber cómo está la salud económica del municipio de Arucas, porque es algo que preocupa mucho, no solo a los políticos, sino también, por supuesto, a los ciudadanos. ¿En qué estado se encuentra la situación económica? Es una buena situación económica. En estos días hemos tenido conocimiento en el Pleno de la liquidación del presupuesto, que sale positivo, igual que en el año 2012 y 2011, es decir, que Arucas ha ingresado, o va a ingresar, tiene derechos de ingresos, cantidades por encima de los gastos.
Hay que recordar que el Gobierno de España nos obliga a un techo de gasto. No podemos gastar más de lo que el Gobierno de España nos obliga a gastar, pero ya yo decía en el pleno de diciembre que Arucas va a ingresar más de lo que el Gobierno de España obliga como techo de gasto en Arucas. ¿Qué concluye al final esos números? Que hay un remanente positivo. Ese remanente positivo, ¿a dónde va? Pues el remanente positivo hay que ingresarlo en ese año y los siguientes. No es un dinero que aparezca en un lugar determinado, es una posibilidad de gestión que tiene este ayuntamiento. Y por tanto este ayuntamiento, con esos remanentes, y una vez que se desbloquee por el Gobierno de España, ¿qué podemos hacer con él? Pues tendrá que invertirlo. Invertirlo en las personas primero. Para nosotros los servicios sociales son fundamentales. De los trabajadores del Ayuntamiento de Arucas, que están rondando los 350, un tercio se dedican a servicios sociales. O sea, una de las 3 partes del personal del ayuntamiento está dedicado a cuestiones que tienen que ver con la asistencia social. Y los recursos económicos es la concejalía que más recursos económicos tiene. Servicios sociales, bienestar social. También limpieza, también infraestructura, también empleo, pero básicamente servicios sociales. Porque en estos momentos, todos los viernes en la Junta de Gobierno, por decreto o por la propia Junta de Gobierno, damos ayudas de alquiler, de lavadoras, de luz, de agua. Solo de agua, por ejemplo, de luz. Estamos hablando de que sale de servicios sociales a familias de emergencia social entre 30 y 40 mil euros anuales. Y ahí es donde tenemos que responder. Ahora, ¿cómo es posible que me sorprende, ¿no?, que tengan esa buena salud económica a la que ha hecho referencia? Porque es una época muy difícil y, bueno, no hay otros representantes políticos, no todos los alcaldes que han pasado por aquí, pues nos han hablado, digamos, de esa manera tan buena de lo que es la economía del municipio. Pues algunos están en crecimiento y demás, pero no con tanta claridad y positividad. Otro representante político pues no le ha pedido la receta para conseguir pues un municipio saneado y además pues con superávit, ¿no?, que saben que van a tener para lo que es los ciudadanos de allí. Bueno, nosotros tuvimos una situación muy compleja en el año 2001-2002. Tuvimos que tomar medidas en el año 2003 muy complicadas. Dicho de otro modo, a Arucas llegó la crisis antes que a otros sitios. Y por tanto, como ocurrió en Alemania, que llegó antes, o Estados Unidos, que tomaron medidas antes y por eso hoy tienen cierta situación de holgura frente a otros países como España, que llegó más tarde la crisis y que nos cogió peor, ¿no? Nosotros en el año 2003 tuvimos que tomar acuerdo con el personal. En el año 2003 no teníamos partida para un montón de cosas, teníamos que ir a ciertos sitios para que nos diera crédito porque no lo teníamos y tuvimos que coger el presupuesto y ajustarlo. Eso lo hicieron otros ayuntamientos más tarde. Y desde el año 2003 a hoy la plantilla municipal es la misma. Nosotros tenemos un número de trabajadores que no ha ido incrementándose. Otros municipios en aquellos años y sobre todo ante la bonanza del impuesto de bienes inmuebles, de la construcción, pues fueron ampliando de manera desorbitada sus plantillas. Contrataron más personas quizá de lo que podían. Tenían presupuestos que eran muy dependientes de los ingresos por fundamentalmente licencias urbanísticas. Nosotros nos tuvimos que ajustar obligadamente en el 2003, como decía antes, recuperando para el ayuntamiento la gestión de las escuelas artísticas, acordando con los trabajadores el renunciar a derechos adquiridos que tenían para mantener la plantilla y llevarlo a asamblea y ratificarlo, no parar, por ejemplo, no pagar ni una sola hora extra. Nosotros no pagamos ni una sola hora extra de los trabajadores municipales, excepto la policía local, que es otro tema, es distinto, tiene otro organigrama. Otro convenio, ¿no?, funcionan de otra manera. Nosotros pedimos a los trabajadores esa colaboración y eso supuso 2 millones de euros menos, ¿no? Lo que ocurre ahora es que a nosotros nos gustaría poder gastar un poco más, pero el Gobierno de España nos ha puesto un techo. Yo creo que ahí se castiga a los ayuntamientos, porque los ayuntamientos lo están haciendo bien, llevan años haciéndolo bien con respecto a la deuda y el déficit. Es la Administración General del Estado quien tiene la mayor deuda y déficit de todas las administraciones. Los ayuntamientos apenas llegan al 3%. El 97% es deuda de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas, de las diputaciones y de los cabildos en general, no de los ayuntamientos. Y del 3% de los ayuntamientos, la mayor parte de la deuda son los ayuntamientos grandes, no los medianos o los chicos. Entonces, cuando se intenta señalar a los alcaldes, a los concejales, la deuda, el déficit de este país,
pues no es cierto, no es así. Viene de más arriba, ¿no? No viene, digamos, de la administración más cercana al ciudadano, sino todo lo contrario. Es que es la que mejor se administra, porque como básicamente depende de sus ingresos, Arucas depende de lo que cobra por el impuesto de bienes inmuebles y lo que cobra de sus tasas y de sus impuestos propios. Lo que viene de fuera viene básicamente del consumo de todos. Nosotros consumimos y hay un impuesto, en Canarias es el IGIC, y el régimen económico y fiscal, y vienen unas cantidades a los ayuntamientos según la población que cada uno tiene. Y con eso se mantiene el ayuntamiento. Si tú te contienes en el gasto, no te vas a locuras, no pides préstamos que hipotequen el futuro del municipio, terminas teniendo buenos números. Y es lo que ocurre en este país. Este país que tiene 8.000 ayuntamientos, en Canarias 88, perdón, exactamente 8.000 y 88 en Canarias, los ayuntamientos básicamente responden a los datos económicos. Y repito, es la administración del Estado, sanidad, educación y otros servicios los que acumulan la mayor cantidad de gastos. Yo estoy de acuerdo en que así sea con respecto a aspectos básicos como la sanidad o la educación. Pero cuando algún ministro he visto reciente, como el ministro Montoro, señalar que hay que cambiar los ayuntamientos, hay que ir a la racionalidad económica, hay que evitar las duplicidades, y se le señala con el dedo acusador a los alcaldes y a los ayuntamientos, es tremendamente injusto. Porque lo que hay que reconocerle, primero, que es el puesto político más complicado, y lo dice alguien que ha sido diputado. Yo he tenido la suerte que son pocos y pocas las que pueden decir por cada partido político que han estado en el Congreso de los Diputados representando a este país dentro de unas siglas políticas, que es muchísimo más complicado, más difícil, menor valorado, peor remunerado y más sujeto a todo el ser concejal o alcalde de un pueblo. Bueno, señor alcalde, voy a pedirle unos minutos, vamos a hacer un alto en el camino para escuchar unos mensajes publicitarios y regresamos. Estamos hablando de esa economía del municipio. Me gustaría a la vuelta hablar, pues, si le ha afectado al municipio de Arucas recortes de otras administraciones públicas. Vaya pensándose la respuesta y regresamos en breve con Ángel Víctor Torres, el alcalde del municipio de Arucas.